Buenas noches, hermanos, bendiciones, y pues es de gran bendición continuar con la palabra del Señor como cada 8 días lo hacemos, y vamos a dar inicio esta semana con Nehemías, ya del capítulo 10, y vamos a recordar que en el 9 en sí estábamos viendo que sería un pacto que este pueblo haría con el Señor. Y digamos que es la introducción, este versículo del 9:38, y veríamos que estos hombres harían este pacto, pero no, digamos, nada más lo iban a hacer verbalmente, sino que lo iban a firmar frente a un papel, ¿no? Para que, dice uno, papelito habla. Y en este capítulo, en concreto el 10, se nos habla de los dirigentes que realmente se comprometieron firmemente en hacer cumplir ese pacto, ¿no? Dice uno, ponerse las pilas, y verían obedecer la palabra de Dios. Y lo importante también de este capítulo es el que vamos a mencionar 4 principios que son importantes para nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Es estos 4 puntos que vamos a ver serán algo importante para nuestra relación con Dios, ¿no? Porque a veces decimos que tenemos una buena relación con Dios, y no basta nada más con ir a la iglesia, ¿no? O decir que tenemos una buena relación con Dios porque asistimos a la iglesia o porque hacemos nuestros devocionales. Y lo que realmente debemos de ver y mostrar es esa relación que tenemos realmente con Dios, ¿no? ¿Qué tan obedientes somos? ¿Por qué? Porque en estos 4 puntos, pues, es dedicarle nuestro tiempo, nuestro dinero, porque se requieren, dice uno, recursos. Entonces ahí vamos a mostrar de cierta forma ese amor que vamos a mostrar hacia el Señor, ¿no? Y le digo, entonces estos hombres van a, dice uno, a escribir su nombre con ese pacto delante de ellos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar este capítulo 10 literalmente. Vamos a cerrar sus ojos y vamos a poner estos momentos en la nombre de Dios. Señor, nuevamente, Padre bendito, gracias por tu amor y tu misericordia en nosotros, Señor, porque nos has permitido darnos tiempo, Señor, nos has dado vida, y estos momentos, Señor, sabemos que es grato para nosotros, sabemos, Señor, que es un alimento que requerimos, Señor, porque en muchas ocasiones nos olvidamos, Señor, de tu palabra, de tu ley, Señor, qué es lo que quieres en nuestras vidas, y hacemos lo que a nosotros nos conviene o lo que queremos hacer, Señor. Te pido, Señor, que tú nos des discernimiento, Señor, y que nosotros día a día estemos aprendiendo más de tu palabra. Sabemos, Señor, que tú quieres cosas buenas siempre en nosotros, Señor, que tú nos has dejado estos mandamientos, Padre, y que nosotros los hemos hecho a un lado. Te pido, Señor, que tú nos perdones si andamos en caminos torcidos, Padre, pero nosotros realmente queremos ser obedientes. Fortalécenos, Señor, día a día con tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues como título es un recordatorio de la ley. Y el tema, guardemos el pacto con Dios. Y le digo, vamos a, como introducción, o para iniciar este capítulo, vamos a leer el 9:38, que dice así: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y aquí vemos, ¿no?, que todo el pueblo se comprometió a obedecer la palabra de Dios.
bueno, tanto el comprometerse y a realizar ese pacto con Jehová que habían, y les digo, lo iban a hacer por escrito. Y este pacto está relacionado en sí también en el terreno espiritual, ¿no? Porque sabemos que ellos, tus amigos, pueblo no se había comprometido seriamente, o se comprometían, se les olvidaba, y ahorita, después de todo lo que habían pasado y toda la reconstrucción que vivieron durante este tiempo en cautiverio, ellos deciden seguir a nuestro Señor. Entonces, pues, estos quieren, realmente ellos estarían ya obedeciendo esta ley, ¿no? Se estaban ya comprometiendo con ellos seriamente. Y pues, no sé, hermano, cómo tú te has comprometido con Dios o en algo, ¿no? Prometerle a Dios, esa es, realmente debemos de sentir que es un asunto importante y que el Señor sabe realmente que un pacto entre Él y nosotros es realmente, estamos hablando de, pues, de algo serio, ¿no? Creo que un pacto que podemos hacer o ha hecho usted con Dios, creo que es el seguirlo. Sabemos que cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, es un pacto de seguimiento y que vamos a nosotros a obedecer todas las leyes que nos dejó escrito. Pero si no lo has hecho, debes de ponerte a reflexionar. ¿Por qué no? Porque te has puesto a pensar que el Señor quiere saber, ¿no? O realmente qué tan en serio hemos hecho este pacto con Dios, ¿no? Le digo, el primer pacto creo que con Dios es el haber hecho esto, el seguirlo. Y así podemos a través de la palabra del Señor hablar de muchos pactos, ¿no? Él a través de su misericordia, Él nos ha comprendido y nosotros a veces no hemos tomado en serio esa relación con Él, ¿no? Sabemos que tenemos muchas debilidades y que Él nos dará fortaleza a esas debilidades. ¿Por qué? Porque también sabe que nosotros, dice uno, a veces nos comprometemos a hacer un pacto y no lo cumplimos, ¿no? Se nos olvida, hacemos igual que este pueblo de Israel, se nos olvida por completo fácilmente ese pacto. Creo que no has realizado un pacto firmado. Siempre has hecho un pacto verbalmente, espiritualmente con el Señor. Creo que el pacto que pudieras decir por escrito con el Señor es cuando uno se llega a comprometer en matrimonio, ¿no? O se realiza el matrimonio. Ahí sí, ante la ley del hombre firma uno, pero ante Dios lo hacemos siempre espiritualmente, que vamos a tener esa unión con la esposa que el Señor nos ha dado. Pero les digo, aquí estos hombres, y aquí en Nehemías 10:1 nos da una lista, ¿no? No son 22 versículos, y los vamos a leer así como está la palabra del Señor. Dice así el 10:1 al 22. Los que firmaron fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Jacalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Jatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginatón, Baruch, Besalum, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgaí y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa, hijo de Asanías, Binui, de los hijos de Genadad, Cadmiel. Y sus hermanos Sebanías, Jodías, Kelita, Pelalías, Hanán, Micaías, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías,
Sebanías, Jodías, Bani y Beninu. Las cabezas del pueblo: Paros, Parahat, Moab, Elam, Zatú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adún, Eter, Ezequías, Asur, Jodías, Jasún, Besaía, Jarib, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelalías, Hanán, Ananías, Oseas, Ananías, Jasub, Jalojes, Filja, Sobed, Reún, Jasabna, Masías, Ahías, Hanán, Anán, Malú, Jarín y Baana. Y todos estos, ¿no? Dice uno que fueron los que firmaron este pacto, y el Señor, pues aquí lo podemos leer, ¿no? Pero aquí hay algo interesante. Dicen, mencionamos al principio, que fue Nehemías el gobernador, 22 sacerdotes figuraban también dentro de los primeros lugares en la lista, firmaron también los levitas y jefes del pueblo. Y estos en total eran 84 personas que estaban dispuestas a poner su nombre, ahí dice uno en líneas y en una hoja, para el pacto delante de Dios. Después, ¿por qué lo hicieron? Porque habían leído y comprendido las escrituras, hicieron este pacto, hicieron este compromiso con Dios. Sabían, ya lo vimos en el 9, cómo le habían fallado al Señor. Estas personas o este pueblo ya sabía de lo serio que eran estos pactos o alianzas que se habían hecho con Dios, y que ellos, ahorita en este momento, ellos estaban sintiendo que tenían que ser obedientes. Y sabemos que el hacer un pacto con Dios es que lo cumplas, ¿no? En Eclesiastés 5, 4, 3 nos dice que si hacemos un pacto con Dios, pues lo tratemos de realizar lo más pronto posible, que lo cumplas, porque sabemos que esto no le agrada a Dios. Entonces, estos amigos sabían que los pactos con Dios hay muchos, y podemos mencionar de los, como dicen, de los principales que nosotros hemos oído, ¿no? El pacto de Abraham, cuando Dios hizo el pacto de que su descendencia iba a ser como las estrellas en los cielos o las arenas del mar. O también las de Moisés, el pacto que hizo cuando entregó las leyes ahí en el monte de Sinaí. O de David, que es el que conocemos también muy frecuentemente, cuando hizo pacto con el Señor David, y que Dios le dijo que de su descendencia iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El Mesías. Y recordemos que Dios es un Dios de pactos realmente, y que siempre va a cumplir Él. Así que si usted ha hecho un pacto con Dios, cúmplalo con Él. Sabemos que no hay que hacer nada más pacto porque si no, en el momento, dice uno a veces, de que estamos en una situación crítica, ¿no? Empezar, llegamos a hacer pactos, nos llegamos a comprometer con muchas cosas y no hacemos más adelante lo que prometemos o hacemos este pacto. Y es realmente triste. A muchos nos llega a pasar, ¿no? Y aquí también en este versículo dice que pues Nehemías como gobernador fue el que puso el ejemplo, el ser, dice uno, el primero en la lista, ¿no? Y es un consejo para que podamos ver que todo líder que es líder en la iglesia sea el primero y sea el ejemplo
para poder realizar siempre la obediencia hacia las leyes del Señor. Ese es el ejemplo que debemos de tener. Nosotros los que somos también padres de familia, debemos de tener ese pacto con el Señor en que nosotros vamos a ser cumplidores de su palabra y mostrar a los que están al lado de nosotros también esa palabra. Entonces debemos de ser buenos líderes para poder nosotros ser una buena guía en la palabra del Señor. Amén. Ahora vayamos al 28, que dice el 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que él tenía comprensión y discernimiento. Entonces aquí, como les digo, no nada más fueron los líderes, ¿no? Aquí se dice todo el que tenía, se comprometió todo, jóvenes, mujeres, todo el que tenía comprensión y discernimiento era. Entonces aquí es una gran lección, ¿no? Que no nada más es el compromiso para los líderes o los religiosos, ¿no? Como eso, porque aquí se estaban comprometiendo todos. Entonces podemos decir que pues no hay edad para que tú te comprometas con el Señor a hacer lo que sus leyes nos dicen, ¿no? Entonces debemos de tener. Y aquí vamos a empezar también a mencionar estos 4 compromisos que se hacen, ¿no? Con el Señor. Y uno, como lo vamos a mencionar uno por uno, dice, uno primero era cumplir la palabra del Señor, porque ellos estaban comprometiéndose a cumplirla. Y sabemos también en la palabra del Señor, en Josué 1:8, que nos dice que nunca nos debemos de apartar de la palabra del Señor. Dice específicamente que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Entonces debemos de tener, dice una flor de piel siempre presente, la ley. O en Santiago 1 de 22 al 25 también, que debemos no nada más escuchar la palabra, hay que llevarla a cabo, a la práctica. Porque sabemos, ¿no?, que en muchas ocasiones vamos a la iglesia, escuchamos su palabra y ¿qué pasa? Nunca la llevamos a la práctica. Y no debemos de olvidar que si nosotros obedecemos y la llevamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir muchas bendiciones de parte del Señor. Les digo, aquí en Santiago esto es lo que nos dice. Les digo, lean bien todos los versículos de todas estas, la palabra del Señor, ¿no? De todas estas citas que se les da. En su casa lo pueden leer con mayor tranquilidad, escudriñenla. Entonces, era importante que escucharan y cumplieran la palabra del Señor. Pero también había un compromiso de no mezclarse, no darse a mujeres de otras tierras, a mujeres de otras ciudades, de otras creencias. Y también nos lo recuerda en Deuteronomio 7:13, donde que el Señor pedía que no se unieran en matrimonio con los pueblos o las tierras que Él les entregó. ¿Por qué? Porque sabía que eso les iba a acarrear a futuro problemas. ¿Por qué? Porque no había una ideología conjunta. Entonces eso iba a hacer que ellos tropezaran. O también en 2 de Corintios 6:14, donde también dice que no formemos, ¿qué dice? Yunta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? Dice, ¿o qué comunión tiene la luz con la oscuridad?
Y eso lo sabemos y lo hemos estudiado. Entonces el Señor nos pide que nosotros no andemos entregándonos, digamos, con los inconversos. Si conocemos a la ley del Señor y queremos ser obedientes, debemos de pedirle al Señor que nos dé a la pareja idónea para nosotros. No es mezclarse con otras gentes, que al final nos va a traer. También hay un de los principios, es guardar el sábado. Sabemos que en Levíticos 25, 3 y 4 nos pide que trabajásemos aquí, ¿no? Donde dice el Señor que se sembrase durante 6 años y descansar un año para que la tierra tuviera reposo. Un reposo en honor al Señor. Y estos son principios que vamos a ver en los versículos más adelante, pero sabemos que se requiere realmente nosotros de tomar un descanso, y ese descanso va a ser para el Señor. Y de estos 4 puntos, el cuarto sería el apoyo económico, que el Señor también pide que se dé para su iglesia, y lo podemos ver en Ageo 1:4. Dice así la palabra: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Y aquí es un poco del apoyo que nosotros debemos de dar, y que trae mucha controversia en las iglesias, y que trae prejuicios delante de la gente que no es creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que no es creyente no está acostumbrada a dar dinero para la iglesia, para sostener la casa del Señor. Lo que es contrario a nosotros, los creyentes, que nosotros, si queremos ser obedientes, nosotros debemos de apoyar económicamente ante las necesidades que se pueda tener el templo del Señor, la casa del Señor. Y sabemos en muchas ocasiones que los recursos no alcanzan y que se tiene que dar más, ¿no? De lo que mucha gente también piensa que hay que dar el diezmo, y que ahí se queda la situación. Y no es verdad. Nosotros, dice uno que según lo que hayamos recibido de bendición, lo estemos dando con el Señor. Pero le digo, esto es algo de lo que los puntos que se ven más adelante en los versículos, ¿no? Pero eso es lo que el Señor en sí quiere que nosotros veamos en este capítulo, y que debemos, dicen, no nada más es escuchar su palabra, sino obedecerla con estos 4 puntos, ¿no? 3 en sí, porque debemos de ver nosotros el estar obedeciendo. Y vayamos aquí ya al 29, que dice que es el de guardar su palabra, ¿no? Dice: y se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, nuevamente dice, se comprometieron a obedecer las leyes no ordenadas por el hombre, sino ordenadas por Dios, el cual, dice uno, tiene mayor autoridad. Entonces debemos de... Y es que ellos querían andar en verdad. Conocían que era una ordenanza de parte de Dios. Ya lo vimos también, que no venían del hombre, ¿no? Y en Éxodo 34-32 sabemos que el Señor les había dado ese mandato. Por eso les digo, apunten las citas y véanlo después, lean su Biblia y vean que era un mandato de Dios. Y el decir que va uno a obedecer la palabra del Señor, podemos decir que es la mejor manera de demostrarle ese amor
y agradecimiento a nuestro Dios. Esa fidelidad que Él sí nos ha mostrado hacia nosotros. Sabemos que mostrando esa unidad realmente es unirse en un solo espíritu. Cuando estamos adorando a Dios, es el objetivo, que nosotros cuando estamos unidos en un solo espíritu, el único propósito realmente es adorar al Señor. Y esa unidad debemos de demostrarla en cada familia en Cristo. Que no haya, digamos, alguna división, separación, como quieran llevarla, porque hay a veces que, por desgracia, en muchas iglesias se forman grupitos y no hay una unión, no hay dice uno, como una familia, ¿no? ¿Qué hace una familia? Siempre busca la unión, siempre estar conviviendo. Y entonces, pues aquí eso es una ordenanza del Señor que nos dice en Juan 14:15, que dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y entonces uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo, ama a tu hermano, a tu hermana, ama a tu enemigo. Ahora te hago una pregunta, hermano. ¿Qué tan obediente has sido? Porque aquí lo que hemos leído, podemos decir que de acuerdo a tu obediencia, es el amor que tú le demuestras a Dios. Sí. Porque si tú, entre comillas, nada más, como te digo, vas y te presentas a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, muchos dicen, vas y calientas un asiento, la escuchas, pero por aquí entra y por aquí te sale, y sales del templo, llegas a tu casa y empiezas a la desobediencia de la palabra del Señor. Entonces dice uno, ¿qué chiste tiene que hayas ido a escucharla si tú de inmediato la desechas? Y eso es lo que debe uno de ponerse a analizar. ¿Qué tanto yo estoy siendo obediente? ¿Qué tanto estoy absorbiendo las enseñanzas del Señor para que yo, como vimos en los versículos anteriores, de ponerla en práctica? El ponerla en práctica y obedecerla, sabemos que nos va a traer más bendiciones. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este tema. Ya la próxima semana estaremos viendo, pues, a partir del otro punto, que será el segundo, el de no mezclarse. Pero el Señor, como hemos visto, como conclusión, obedezca uno, conoces la palabra del Señor, y el que no la conoce, lo invito a que la conozca, que se ponga uno a leer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros veamos qué nos está indicando su palabra, cuáles son sus leyes, y nosotros podamos ser obedientes a Él. Y les digo, de aquí a 8 días concluiremos este capítulo. Amén. Entonces, hermanos, pues vamos a poner estos momentos en oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, sabemos, Señor, que somos unos hijos desobedientes, que, Señor, a veces necesitamos que tú nos reprendas, que tú nos corrijas, para que podamos entender que tus leyes son para darnos vida, Señor, que son para guiarnos en nuestra vida torcida que llegamos a tener, y que tú quieres, Señor, que nosotros enderezcamos. Gracias te doy, Señor, por estos momentos, han sido de gran bendición, y, Señor, te pido que todo aquel que escuche, Señor, que se la guarde en su corazón, que, Señor, la ponga en práctica, y que, Señor, tu Espíritu, Señor, siempre nos guíe por esa senda recta que tú quieres.
Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito, hermanos, a vernos el día de mañana allá en el templo. Amén.